Amigas, amigos, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Este video tendrá dos aperturas, una hecha por mi hermano y por mí, y otra por mi señor padre. Queremos hacer estos videos en su honor. Vamos a empezar todos los martes, este video lo van a ver un viernes, pero todos los martes van a empezar a salir videos que mi papá grabó con anterioridad, pues con la intención de recordarlo como para nosotros el buen ser humano que fue, que sé que para muchos de ustedes también. Entonces, estos videos van en su honor y también para realzar el trabajo de todas las personas que mi papá pues alcanzó a conocer y a reconocer en vida. Muchas gracias y pues bueno, ahora sí, que disfruten el video de mi papá. El día de hoy estamos en la comunidad de La Honda, en el municipio de Miguel Auza, Zacatecas. La Honda, para quienes no saben, es una comunidad formada por menonitas, compuesta por 34 campos, así le llaman ellos. La comunidad la tienen dividida por campos numerados y según la información que tengo aquí, son 34 campos. La historia que hoy les quiero contar sobre esta cultura está basada en este libro que compré aquí mismo en La Honda, Historia de los menonitas en tierras zacatecanas. Y bueno, hay algunos datos que voy a extraer de aquí para este video, de aquí de este libro, hice un pequeño resumen. Pero también tengo algunos datos interesantes que obtuve platicando con algunos miembros de la comunidad menonita. Lamentablemente no pude grabarlos, o sea, ellos no permitieron que grabara la plática. Platicamos mucho, son abiertos. Hay algunos de ellos que son abiertos a platicar sobre sus creencias, sobre sus culturas, sobre sus tradiciones. Pero la verdad, claramente me dijeron, no podemos dejar que nos grabes porque nos puede regañar el jefe. Y les dije, ¿puedo publicar toda esta plática que hemos tenido? Dice, publica lo que quieras, a final de cuentas, pues va a ser tu palabra. Casi me dijeron, vas a ser tú el que va a estar hablando. Pero sí hay datos muy interesantes, amigos, que hay que conocer, que hay que ver. Y la verdad, yo conozco a los menonitas desde niño. Desde niño yo oía hablar de los menonitas. Pero lo confieso, no me había dado nunca la curiosidad o el interés de conocer un poquito más a fondo. Pero bueno, fiel a mi costumbre, aquí en el canal, de hablar, de mostrarle al mundo las cosas bonitas que hay aquí en Zacatecas. Bueno, estos menonitas, a pesar de que su cultura, pues literalmente es una cultura totalmente distinta a la del resto de zacatecanos, pues a pesar de que ellos son tan diferentes, no dejan de ser zacatecanos porque aquí nacieron. Yo diría que son zacatecanos por nacimiento, pero son alemanes, suizos, holandeses por tradición. La verdad es que no es difícil decir que son porque a través de los siglos ellos se han peregrinado por diferentes países y siempre conservándose fieles a sus costumbres y sus tradiciones. Les repito, esta historia la baso aquí en este libro, pero también voy a terminar con algunos detalles interesantes que no vienen en el libro, que yo que busqué en internet y no encontré esos datos sobre sus creencias religiosas. Entonces, espero que disfruten el video, espero no resulte ofensivo para nadie porque, bueno, vamos a hablar de algunos detalles que quizás para muchas personas sean muy controversiales. Pero, mis amigos, mi interés no es hacer controversia, lo hago en un marco de mucho respeto para la comunidad menonita y al final de cuentas, pues si alguien duda, si alguien no cree lo que diga, pues está en todo su derecho. Empiezo diciéndoles que la comunidad aquí de La Honda tiene 58 años de que los menonitas llegaron aquí a La Honda. 58 años. Antes de esta, llegaron primero a la comunidad de La Batea. La Batea es otra comunidad menonita. En Zacatecas solamente hay dos comunidades menonitas. Al menos aquí solamente se mencionan dos comunidades. La de La Batea, que se fundó 2 años antes que esta, es decir, los de La Batea ya tienen 60 años, y los de La Honda, que tienen 58 años. Vamos a centrarnos aquí. Las imágenes que van a estar viendo a lo largo del video son imágenes de aquí de La Honda. Nuevamente les digo, me hubiera gustado meter gente, me hubiera gustado meter menonitas en el video, pero la verdad, al menos hasta ahorita no conseguí el permiso para grabarlos.
no quisieron que grabáramos la plática, entonces no me queda más que respetar. Sí me dieron el permiso de difundir este video porque al final de cuentas pues es mi opinión y es yo creo que de dominio público andar aquí en estas calles. Cualquiera puede venir y cualquiera puede ver lo que estamos aquí grabando. No grabamos propiedad privada, ni mucho menos. Simplemente lo que cualquier persona ve desde la comunidad de su carro mientras transita en estas calles. De hecho, los menonitas cuando recién llegan a México, que vamos a ver un poquito sobre esa parte de su historia, llegaron primero a Chihuahua, luego llegaron a Nuevo Ideal, Durango, y de ahí de Durango se vinieron a Zacatecas, primero llegaron a La Batea, luego llegaron aquí a La Honda. Pero ¿quiénes son los menonitas? ¿De dónde surgen los menonitas? ¿Cómo es que empieza el movimiento de los menonitas? Yo creo, mis amigos, que hay una manera muy fácil de entender qué son los menonitas. Los menonitas, yo creo que es muy correcto, muy atinado, es decir, que es una religión. Los menonitas son una religión cristiana protestante que surge desde el año 1517. En aquel tiempo, imagínense, en el año 1517, aquí en México estaba surgiendo se estaba llevando a cabo, mejor dicho, la conquista de México por los españoles. Pues al mismo tiempo, en esos mismos años, en Europa, fue cuando surge Martín Lutero, que precisamente el 31 de octubre del año 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, Alemania. Seguramente muchos religiosos conocen esta parte de la historia de la religión cristiana. Las 95 tesis dieron inicio a una gran reforma religiosa en contra de la Iglesia Católica, y de este movimiento iniciado por Martín Lutero fue cuando inició el surgimiento de lo que hoy en día son más de 30,000 denominaciones cristianas protestantes. Es decir, que en el mundo hay más de 30,000 religiones que creen en Jesucristo, pero la mayoría de ellas son protestantes contra la Iglesia Católica. De este movimiento de reforma, un grupo de esos reformadores, un grupo de esos protestantes son los menonitas. Desde entonces se remonta la comunidad menonita. Desde entonces surgen líderes religiosos que formaron la comunidad de menonitas, y desde entonces, como lo vamos a ver, ellos han ido transitando por diferentes países del mundo, porque ellos son muy estrictos en algunas de sus normas que más adelante vamos a ver, y ellos fueron buscando países en donde poder asentarse, donde el país al que llegaban les daba garantías de libertad religiosa, varias libertades que ahorita vamos a ir mencionando. A los menonitas se les empezó a llamar desde un principio anabaptistas. Anabaptistas, esto es porque ellos ya eran bautizados católicos. Los primeros menonitas que nacieron siendo católicos fueron bautizados en la Iglesia Católica, pero después ellos ya con el estudio de la Biblia, ellos decidieron que tenían que volver a bautizarse, y de ahí se les llamó, desde ahí se les ha llamado anabaptistas, porque tuvieron que volver a bautizarse. Les menciono esos datos porque es importante, mis amigos, para poder entender el contexto actual de hoy de los menonitas. Los menonitas son un grupo de protestantes que yo diría se han mantenido fieles a sus reglas religiosas desde su origen hasta hoy en día. Bueno, hoy en día creo que ya hay varios ya medio rebeldes, pero eso es otro tema. Fíjense algo importante. Muchos, aquí dice que millares, o sea, miles de menonitas fueron perseguidos, fueron torturados por la Iglesia Católica por profesar su fe, fueron perseguidos por profesar su fe. Muchos fueron cruelmente martirizados y quemados en la hoguera. Muchas otros, especialmente mujeres, eran atadas y lanzadas al río para que se ahogaran, y muchos otros dice que fueron enterrados vivos. Entonces sabemos que la reforma religiosa trajo mucha persecución religiosa. Pues según la historia que aquí nos cuenta, los menonitas fueron uno de los primeros cristianos perseguidos y torturados y muertos por la persecución desatada debido a la reforma
religiosa de la que estamos hablando. Los menonitas han sido muy trabajadores en aquellos años, en el año del siglo XVI, en el año 1500 y feria. Ya había menonitas, pintores, cerveceros, productores de sémola, fabricantes de hilo, fabricantes de textiles, agentes, curtidores de pieles. Había zapateros, sastres, panaderos, productores de sogas, fontaneros, jardineros, pastores, vendedores de leche, productores de vinagre, curtidores, productos de gorras, cocineros y carpinteros. Podríamos decir que los menonitas siempre, desde su mismo origen, se han catalogado por ser muy trabajadores e inteligentes en los negocios. Entonces yo creo que eso es una cualidad que hasta la fecha se sigue conservando y es una de las cualidades por las que el presidente Álvaro Obregón, más adelante vamos a ver más detalles de eso, fue que los trajo aquí a México. Los menonitas surgen en Suiza y ahí fue donde empezaron a sufrir la persecución. Después, en la década de 1530, los menonitas se mudan de Suiza a Polonia, y la primera, a ellos le llaman el primer éxodo de los menonitas, porque han tenido 3 éxodos, han tenido 3, a través de los siglos, desde el año 1500 hasta el día de hoy, han tenido 3 migraciones masivas, que ellos le llaman el éxodo. Pues el primer éxodo fue hacia Polonia, de su tierra de origen, hacia Polonia, donde principalmente se vieron motivados a emigrar precisamente por la persecución religiosa. En Polonia había menos persecución, fue de que decidieron irse, decir vámonos, aquí ya hay menos persecución, aquí vamos a poder vivir tranquilos, vivir en paz. El segundo éxodo de los menonitas se debió precisamente porque las guerras napoleónicas, las guerras napoleónicas dificultaron la excesión militar de los menonitas en Polonia. Y es que los menonitas, a donde han llegado, a los países que han llegado, una de las exigencias de ellos es de que no los incluyan en el ejército. Los menonitas no quieren involucrarse, han pedido no involucrarse en las guerras de los países a los que han llegado. Entonces cuando emigran de Suiza a Polonia los recibe y les dice, está bien, no te vamos a meter en la guerra, no te vas a involucrar en el ejército, pero tiempo después, siglos después, durante las guerras napoleónicas, les exigieron. Este país empezó a exigir que los menonitas participaran en la guerra. Y en caso de que no lo hicieran, tuvieron que pagar grandes multas, lo que se dificultó mucho con el tiempo. Ojo con esto de las multas, porque Polonia les exigió pagar multas. Y más adelante los demás países, por los mismos motivos de que los querían involucrar en las guerras, tenían que pagar multas. Entonces la primera vez que los menonitas tuvieron que pagar multas fue cuando estaban precisamente en Polonia y les exigieron que entraran al ejército. Afortunadamente en ese tiempo, Catalina II, reina de Rusia, invitó a los menonitas a moverse a Rusia. Les gustó la idea de moverse de Polonia a Rusia, porque les prometían eternos privilegios, así dice aquí, no les iban a exigir entrar al ejército, y también era porque como estaban creciendo mucho, los menonitas todavía actualmente son familias muy grandes, y esa ha sido una característica a través de los siglos. Los menonitas, las familias son muy numerosas, son muy grandes. Entonces, en el lugar donde estaban también ya no había tierras para ellos. O sea, ellos tenían su colonia de menonitas y como que ya, ok, fuimos creciendo, fuimos multiplicándonos y llegó el momento en que ya no tenían tierras para todos. Les gustó la invitación y dijeron, vámonos a Rusia. Y ese fue el segundo éxodo de los menonitas. Aquí habla muy extensamente de lo que los menonitas hacían. Yo creo que en resumidas cuentas podemos decir que los menonitas tuvieron éxito en Rusia, fueron grandes agricultores, fueron grandes comerciantes y hicieron un aporte económico importante para su propia comunidad y para la comunidad vecina, para los oriundos, los rusos. Eso era en todos lados, donde los menonitas han llegado, los menonitas han progresado por sí mismos, ellos por sí mismos, y han hecho un aporte económico importante a los países que los han recibido. Pero nuevamente llegó el mismo problema. Estando en Rusia en el año de 1854, en la guerra de Crimea, Rusia empezó a ver que su ejército era muy malo, era muy pobre, era muy mediocre en comparación al ejército de otros países. Entonces rápidamente volteó a ver a los menonitas y les empezó a exigir lo que Polonia, les había exigido siglos atrás, que entraran al ejército. Los menonitas se resistieron y aquí también tuvieron que pagar multas. Dice aquí que tuvieron que pagar tantas multas
que incluso hubo menonitas que quedaban en la ruina, o sea, porque les empezaron a exigir no solo que entraran al ejército, sino les empezaron a exigir que hablaran el idioma local, que se comunicaran y que enseñaran el idioma local en sus escuelas. Y también empezaron a tener problemas porque también ya no había tierras, entonces como que la situación en Rusia se puso bastante incómoda, al grado que tuvieron que buscar a dónde volver a emigrar. Tuvieron que buscar alternativas en el Nuevo Mundo, y es cuando llegan a Estados Unidos y Canadá. Dice que aproximadamente en el año de 1872 mandaron 12 delegados a Estados Unidos y Canadá. 12 delegados, 12 personas para que, órale, vayan, los mandaron de Rusia, vayan a Estados Unidos y Canadá a ver cómo está allá la cosa, en el año de 1872. Para ese tiempo, pues Estados Unidos y Canadá no eran países tan poblados como lo son hoy en día. Entonces empezaron a ver ellos que sí había mucho futuro, que sí había muchas posibilidades de hacer una colonia menonita en esos países, y empezaron a emigrar en el año de 1874. Incluso dice que Canadá mandó un representante para invitar a los menonitas a Canadá. Fíjense, cuando llegan los menonitas a Canadá, la primera migración fueron 18,000 personas. O sea, no es que emigraran unos cuantos, no. Emigraron barcos enteros, llenos de gente, llenos de con ganado, con pertenencias, un montón de cosas. 18,000 personas y sus pertenencias emigraron a Canadá. O sea, no estamos hablando de una migración de unos cuantos. Cuando llegan a Canadá, el gobierno canadiense le regaló, dice aquí, que a cada padre de familia menonita le regaló 160 acres de tierra. Y no solo eso, Canadá había construido unas casas grandes para que ellos llegaran y se metieran y pudieran vivir ahí, mientras los menonitas podían construir sus propias viviendas. Pero apenas 38 años después de que llegaron a vivir a Canadá, estalló la Primera Guerra Mundial. Y nuevamente, el país que los recibió, que les prometió todas las privilegios eternos, así como dice aquí, así le llaman, de no meterlos al ejército, de que podían hablar su idioma, de que podían ser ellos, pues, en pocas palabras, podían ser ellos y Canadá no se iba a meter con ellos para nada. Pues apenas 38 años después de eso, estalla la Primera Guerra Mundial y pasa exactamente lo mismo que había pasado en los países anteriores, siglos atrás. Canadá también les exige que se metan al ejército, también les exige que hablen su idioma, también les exige que participen más en la comunidad, y los menonitas también aquí pagaron multas. O sea, como que ya es una tradición de ellos, como que es fieles. Yo me los imagino a ellos hablar, bueno, pues ya se puso duro aquí la vida, también aquí está pasando lo mismo que pasó en Rusia, está pasando lo mismo que pasó en Polonia, nos están cobrando multas porque no queremos nosotros adaptarnos al estilo de vida de la gente de este país. Pues no nos queda de otra más que, al igual que nuestros antepasados, pagar multas. Y aquí también menciona que hubo algunas familias que se quedaron literalmente sin nada para poder pagar esas multas. Pues obviamente esto les empezó a incomodar. Porque dice que en mayo del año de 1907, Canadá fue cuando se puso más exigente. Les empezó a exigir a los menonitas que hicieran honor a la bandera, a la bandera canadiense, y que aprendieran a hablar inglés en sus escuelas. Pero bueno, pudieron evadir esto pagándoles multas. Incluso algunos fueron encarcelados, algunos se quedaron sin dinero, quedaron en la ruina, otros encarcelados, y todo porque un país les exigía pues ser de ese país, y estos otros, los menonitas, decían que no, ellos eran menonitas y preferían pagar todo eso. Bueno, pero precisamente gracias a que Canadá empezó a ponerse duro con ellos, fue que los menonitas empezaron a voltear a América, a Sudamérica. Ellos les importaba más Argentina, Brasil, Uruguay, los países de Sudamérica. México no les interesó en ese tiempo, y no les interesó por la razón de que en ese tiempo estaba en pleno apogeo la Revolución Mexicana. Entonces ellos habían oído pues puras cosas malas de México. No les interesó México, a pesar de que, pues imagínense, estaban en Canadá y Estados Unidos, no les interesó México, teniéndolo tan cerca. No progresó el asunto de Sudamérica, siguieron teniendo problemas en Canadá, y ahora sí que, como quien dice, no les quedó de otra más que voltear a ver a México. Para entonces, pues ya había terminado la Revolución Mexicana, ya había condiciones más favorables en el país, ya toda la guerra de la Revolución oficialmente ya se había terminado, y en el año de 1921,
los menonitas de Canadá mandaron su primera delegación a México para ver las tierras y hablar con el presidente sobre los requisitos que los menonitas solicitaban. Y sí, efectivamente pudieron hablar con el presidente el jueves 17 de febrero de 1921. Ese día hablaron con el presidente Álvaro Obregón en el castillo de Chapultepec. Dice aquí que hablaron con él por 1 hora y media sobre los requisitos. Es decir, tener la libertad de sus propias escuelas, exención militar, de no participar en el ejército, en ninguna guerra, no jurar, aquí menciona así, no jurar, entre otros. Y bueno, el presidente les prometió a esta delegación concederles los privilegios tal y como ellos lo solicitaban. Aquí menciona de que el gobierno hizo su propia carta de compromiso, de decir, ok, los menonitas tienen estos privilegios, señalaron todos los privilegios y se la entregaron a los menonitas. Pero los menonitas la leyeron, la delegación de menonitas la leyeron y dijeron, no fue lo que pedimos. Entonces el gobierno mexicano les dice, está bien, escriban ustedes su propia carta y con lo que ustedes piden, y así como lo pidan, se los vamos a dar. Y fue lo que hicieron. Finalmente ellos les dieron un borrador al gobierno mexicano, y el gobierno mexicano, encabezado por Álvaro Obregón, transcribió tal cual la petición de ellos ya en un documento oficial del gobierno, y finalmente lo firmaron, y ya eso les dio autorización a los menonitas a venir a México a vivir. Álvaro Obregón creía que como recién acababa de terminar la revolución y empezaban a surgir los ejidos, se tenía la creencia de que los agricultores mexicanos no sabían sembrar la tierra. Entonces, cuando termina la época de la hacienda, llega la revolución, pues que con la revolución se termina la época de la hacienda y surgen los ejidos, Álvaro Obregón, el presidente de la República de ese tiempo, él creía que no había campesinos capacitados para sembrar la tierra, que ahora era de ellos. Entonces él tuvo la magnífica idea de decir, me voy a traer a 10,000 menonitas a México para que los menonitas enseñen a los agricultores mexicanos a trabajar y sembrar la tierra. Esa fue su lógica, decir, voy a traer a los menonitas para que le enseñen a los agricultores que de pronto dejaron de ser esclavos de hacienda y ahora son propietarios. Bueno, no propietarios, pero ejidatarios. Entonces fue así como llegaron a México, primero llegaron a Cuauhtémoc, Chihuahua, luego bajaron a Durango, a Nuevo Hidalgo, Durango, y de Durango se vinieron a La Batea, y de La Batea llegaron aquí a Zacatecas, aquí a La Honda, porque La Batea igual es Zacatecas. Entonces, más o menos así es la historia de los menonitas, amigos. Quise compartirla con ustedes porque creo que es muy interesante, la verdad, ver cómo esta gente ha transitado a través de siglos. Llevan 500 años más o menos siendo menonitas, pero son los mismos 500 años que han llegado a un país buscando condiciones óptimas para ellos desarrollar su religión. Y llevan más de 500 años transitando aquí y allá, porque llegan a un país buscando los privilegios para ellos poder, yo creo que más que nada, poder practicar su religión. Aquí a lo mejor vaya a salir en choque con algunas personas, aquí a lo mejor haya diferencias de opiniones, pero mi opinión personal es que los menonitas son una religión y todo lo que vemos que ellos hacen está anclado a su religión. Y quiero terminar con 3 puntos interesantes, hasta perturbadores, que quiero compartir con ustedes. Hasta para mí son un tanto perturbadores sobre el tema de la religión. He tratado de hablar con un ministro menonita, pero no he tenido éxito. Ojalá y a raíz de esto pueda hablar con alguno y podamos entrar más a profundidad. Porque, bueno, a mí me interesa mucho el tema de las religiones. Porque imagínense, hay 30,000 religiones, hay más de 30,000 religiones, denominaciones cristianas, y obviamente son 30,000 creencias distintas. Y a mí en lo personal me resulta interesante saber lo que una y otra cree. Respeto la creencia de todo mundo. Yo no soy nadie para decirle lo que crea o deje de creer, pero para mí resulta interesante lo que las diferentes religiones piensan acerca de un solo tema en particular. Con estas personas menonitas que les digo que platiqué, me traté de meterme un poquito a la religión, así, para tratar de entender lo que ellos creen, y les puedo compartir 3 detalles importantes. 1, ¿por qué vemos que los niños trabajan? Todos los niños menonitas trabajan, únicamente van a la primaria. Según lo que me dijeron, no digo que esta sea verdad absoluta, es lo que a mí me dijeron.
A lo mejor falta información, a lo mejor yo no entendí bien, a lo mejor lo malinterpreté, a lo mejor la persona que me lo dijo no me lo supo decir, pero traté de preguntarle lo mismo de una y otra forma para que me quedara clara la idea. Y la razón por la que este señor me dijo que los menonitas jóvenes no van a la escuela es porque después de que los jóvenes terminan la primaria, entran a la edad de la pubertad. Y literalmente este señor me dice, no van a la escuela porque son unos calenturientos, van a andar ahí haciendo sus cosas sexuales con las demás entre ellos, por eso mejor nos los llevamos al trabajo, para que a base de trabajo bajarles el deseo sexual. Le pregunto, ¿y entonces qué pasa? ¿No hay menonitas que lleguen a ser abogados? ¿No hay menonitas que lleguen a ser doctores? ¿No hay menonitas que estudien una carrera? Y no, pues no lo hay. Ellos tienen sus propias escuelas. No se nos olvide que una de las exigencias de ellos a los países que llegaban era precisamente la de tener sus propias escuelas. Entonces la educación de los menonitas está enteramente en las manos de los menonitas. Otro detalle interesante es de que un menonita no se puede casar si tiene deudas con alguien. Pueden ser deudas monetarias, pueden ser deudas de pleitos, de malos entendidos. Si yo veo que una pareja se pretende casar y el hombre o la mujer de esa pareja me debe a mí dinero, yo tengo la facultad de ir y decirles, este no se puede casar porque me debe dinero. Este no se puede casar porque me ofendió. Este no se puede casar porque no está bien conmigo. Entonces la persona interesada en casarse tiene que venir conmigo a arreglar los problemas, ya sea que me pague, ya sea que me pida disculpas, ya sea lo que tenga que hacer para yo estar bien y yo poder ir y decir, ahora sí, él ya se puede casar porque ya está bien conmigo. Eso también me parece pues muy particular, cada quien juzgue lo que le parezca. Y ya y la más extrema de todas, de estas cosas que platiqué con esta persona, le pregunté, oye, ¿y qué hacen ustedes con los homosexuales, con las lesbianas? ¿Cómo los ven? ¿Cómo los tratan? Y me dice esta persona, dice, no hay. Aquí no hay eso. Aquí no se da la homosexualidad, no se da el lesbianismo. Le digo, ¿cómo que no se da? Dice, mira, cuando una persona homosexual nace, cuando nace un homosexual, eso es un castigo de Dios. Y es un castigo de Dios para los papás de ese niño porque ellos practican el sexo anal. Y como el sexo anal es prohibido ante los ojos de Dios, Dios de castigo les manda un hijo homosexual o una hija lesbiana. Y bueno, ya ahí no digo comentarios adicionales, cada quien piensa lo que quiera. Y repito lo mismo, no lo hago con afán de ofender. Yo sé que los menonitas son una comunidad muy próspera, muy grande, y la verdad admiro mucho que a través de 500 años ellos hayan podido mantenerse limpios, puros. Ahora ya no tanto, ahora ya sé que aquí en Zacatecas escuchan música mexicana, hay algunos que ya incluso toman y cosas que se supone que no hacían o no deberían de hacer, al parecer ya están haciéndolas. Ojalá y pues se conserven puros lo más que puedan. Yo diría que encuentren un equilibrio. Hoy en día encuentren un equilibrio entre lo religioso, entre lo cultural, y no solo ellos, yo creo que todos en la vida tenemos que encontrar un equilibrio sobre nuestras creencias, sobre lo que practicamos, sobre lo que creemos, sobre nuestra vida. Una vida equilibrada, yo creo que es una vida sana, yo creo que es una vida próspera, de encontrar el equilibrio entre las cosas, no irnos a un extremo y no irnos al extremo opuesto. Bueno, dejo ahí. Quise compartirles esta historia de los menonitas. Ojalá y este video no cause que de cierta manera me censuren y pueda sacar otros contenidos más adelante. Me gustaría ir con ellos a sus talleres para mostrar un poquito aquí mismo lo que aquí ellos hacen. Hacen mucha maquinaria agrícola, eso me llama mucho la atención. Ellos fabrican aquí mucha maquinaria agrícola y su aporte económico, sin duda alguna, aquí en Zacatecas es muy importante. Entonces, independientemente de sus creencias religiosas, son zacatecanos. Para mí son zacatecanos por el hecho de que nacieron aquí. Son alemanes por el hecho de que conservan todavía esa lengua, es la que más hablan. Y bueno, es una mezcla de culturas que ha logrado, los menonitas son una mezcla de culturas que ha logrado sobrevivir, que ha logrado mantenerse a través de los siglos y merecen todo mi respeto, toda mi admiración. Espero les haya gustado el video y que lo compartan
y que sigamos creciendo el canal. Ya rebasamos los 100,000 suscriptores, les agradezco de todo corazón, de verdad, a toda esa gente que se ha suscrito. Espero no defraudarlos, espero que mi contenido les siga gustando. Zacatecano soy, hasta que Dios quiera. Gracias amigos, nos vemos en el próximo video.